tener presente a Marcela Conciliani. ¿Cómo estás, Marcela? Ahí te vemos con tu sombrerito, tus anteojos, siempre Me tan, puse, me puse el siempre, auricular para poder escucharlos bien. siempre con tu look Interesante la especial. charla, ¿eh? Sí, no, y Interesante la charla bueno, que estaban dando. y dentro de estos temas que no se financian, de leyes que no se cumplen, está la de discapacidad. ¿Te acordás que tu Así es. última salida, Marcela, en el programa la hiciste desde las puertas del Congreso con el colectivo de discapacidad porque se anulaba el veto de la ley, ¿no es cierto? Bueno, y hoy estamos acá, nos dicen, yo no lo encontré hoy en los diarios, ¿no? Pero ayer en la televisión, gente vinculada al sector dijo que ayer hubo una marcha que fue grande. Fue Este, multitudinaria. Estuvimos en la marcha que además se hizo, ayer no era una marcha, era una concentración frente al Ministerio de Salud de Lugones, que dirige este señor que dice que es médico, yo supongo que debe ser médico, pero no quisiera caer en sus manos. Pero se hizo también en las principales ciudades del país. En Córdoba fue multitudinaria, me dijeron. Vi algunas fotos, algunas imágenes, pero sé que en otras regiones, otras localidades también, en y otras el provincias. reclamo, Y el eh, reclamo es grave porque vos señalabas, estuvimos la última vez celebrando que se caía el veto presidencial y se ratificaba la ley, y luego estuvo el amparo del juez de Campana, que porque mi ley, a pesar de la ley, porque no le interesa la ley a este gobierno, no lo cumplió, entonces se presentó un amparo, un juez de Campana recogió esto y obligó al gobierno a implementar y a aplicar la ley, y lo que hizo el gobierno es reglamentarla, es decir, ponerse a derecho y empezar a cumplir. Fue lo único que hizo porque la reglamentación, nosotros la discutimos, eh, contradice la letra de la ley. De hecho, hay varios aspectos en los que esa reglamentación se da de bruces con la ley. El tema, por ejemplo, del derecho laboral. Pero ahora avanzan y como ellos saben que esta ley está mal reglamentada, avanzan con un nuevo proyecto, otra vez, que presentaron en el Congreso, a pesar de que hay un informe, no lo tengo completo, pero la carta de la Conferencia Episcopal del 1 de abril ya estaba marcando, señalando la grave situación del sector. Bueno, presentan este proyecto de ley donde insisten en poner, por ejemplo, siguiendo con mi ejemplo, el tema del derecho laboral. Insisten con que el derecho laboral es solamente es por incapacidad laborativa, cuando no tiene que ver con eso el derecho laboral, perdón, la pensión no contributiva, no tiene que ver con una incapacidad laborativa, y el derecho a trabajar de las personas con discapacidad es por discapacidad, no por una discapacidad laborativa, ¿entienden? además No desde el tiene, vamos, no tiene que ver con una incapacidad de trabajo, sino por una condición de discapacidad, que es muy diferente a una enfermedad, muy diferente a algo que se pueda retrotraer, ¿no? además en el propio inicio de la ley cambian el sujeto social, digamos, ¿no? La mención del sujeto social, que de hecho niega lo que ha conquistado la Convención sobre Discapacidad, que es reafirmar como sujeto de derecho al discapacitado. No sé si Claro, esto... a las personas con discapacidad, sí. Exactamente por ese motivo ellos quieren volver 200 años atrás y volver a que el tema sea estigmatización a la persona con discapacidad, e impedirle algo que es un logro, que es poder trabajar registrados y poder incorporarse, digamos, plenamente a la sociedad como sujeto productivo. Entonces eso, que es un logro para una persona con discapacidad, se lo quitan
diciéndole, ah, no, vos sos una persona con discapacidad, entonces no tenés que laburar, Sí, los relatos aunque de pudieras. los familiares y de los propios discapacitados. Ayer vi una cosa muy interesante en un programa televisivo que en vez de hablar los familiares trajeron a discapacitados adolescentes y que fue muy sensible, muy clara su comunicación sobre cómo están sufriendo esta situación. Realmente los relatos son dramáticos, rompen el corazón, digamos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el superávit sea superávit y que la inflación intenten bajarla aunque no pueden, qué sé yo, ¿viste? Estamos en una situación Eh, lo que nosotros dramática. denunciamos es que tanto los jubilados, las personas con discapacidad, muchos jubilados, muchas personas jubiladas que tienen discapacidad también, sobre los hombros de ellos pesa este superávit que vos mencionás, esta falsa estabilidad económica que no es tal porque lo sentimos todos que los que vamos a hacer compras en el bolsillo diario, pero es sobre nosotros, sobre quienes este ajuste feroz del Estado se, se apalanca para cumplir, sobrecumplir, de hecho, las metas que le impone el Fondo Monetario Internacional, excepto la de tener reservas en el Banco Central, reservas de divisas, ¿no? Ese es otro capítulo que, bueno, mejor no nos metamos porque no es además No, no mi es la fuerte, intención de la pero nota, ¿no? no, claro. Pero La, quiero señalar, sobre nosotros pesa entonces esta economía de mi ley, este tal cual. proyecto económico del gobierno. No, y todos los temas que acá tratamos de vulneración de derechos confluyen hacia ese fondo, digamos, ¿no? Que es como hay una foto de Milei atado a un palo, a un mástil del barco, como Ah, diciendo que no le abandonamos el gustan los modelo, clásicos. Sí, sí, es un hombre que es cita a los griegos con una liviandad absoluta, pero eh, ese mito de no caer ante atarse al palo para no ser Concluir la presa de los sirena. cantos de sirenas, de los cantos de sirena de Odiseo, pero más allá de esto, yo quiero marcar algunas cosas. Este nuevo proyecto de ley que presenta sobre la discapacidad el gobierno nacional en el Senado, donde saben que tienen muchos votos, ¿no? Este nuevo proyecto además desregula el nomenclador único. En la lógica de corrimiento del Estado y de privatización y de desregulación, el nomenclador que hoy está vigente hace a la equidad, hace que la obra social grande, la chiquita, la prepaga grande, la chiquita, todos tienen un mismo nomenclador y pagan lo mismo a la prestación, ¿ok? Pero si me desregulan el nomenclador, la prepaga grande va a imponer el precio de la prestación que ellos quieran y la prepaga chiquita va a hacer lo que pueda porque va a estar liberalizado, digamos, libre al mercado. Eso hace, eso rompe la equidad del colectivo, de los prestadores, y seguimos con el tema que venimos denunciando. La falta de cumplimiento de la ley de emergencia hace que ni incluir salud ni PAMI estén pagando las prestaciones, quiere decir que los centros de día cierran, los espacios que albergan a personas con discapacidad cierran, los espacios que brindan servicios para las personas con discapacidad no los pueden brindar y también tienen que cerrar, la prestación no se puede dar. Y entonces es una cadena que hace que la persona con discapacidad no acceda a ninguno de sus derechos. Si yo estoy peleando puntualmente por el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes y también de personas mayores con discapacidad, resulta que si no tienen transporte, si el transportista no recibe el pago, si el terapista no puede claro. brindar la terapia los días que necesita, si los medicamentos no llegan a donde tienen que llegar para que esa terapia o ese tratamiento también pueda desplegarse o aplicarse, entonces, ¿quién perdió? Al final de la cadena, todos, pero fundamentalmente la persona con discapacidad. Y
las familias que estamos con una persona o varias personas con discapacidad, sobre quienes pesa cada vez más la tarea del cuidado, la asistencia, como se pueda, de su ser querido que está conviviendo con una discapacidad que no se puede tratar, que no puede atender, que no puede continuar estudiando, adquiriendo habilidades para la vida cotidiana o laborativas también, y entonces esa persona con discapacidad no progresa y la familia tiene, entre comillas, una carga más. Sí, Y esto es muy realmente el importante. panorama es dramático. Eh, una pregunta que te queríamos hacer es cómo el colectivo de discapacidad y quienes los acompañan deberíamos acompañar más, como así también a los jubilados y a otros, toda la sociedad, digamos, qué medidas tienen previstas para contraponer, para resistir esta política del oficialismo. Mira, yo les cuento a tu audiencia y agradezco al grupo de Apiaba y a los amigos que siempre nos tienen presentes. Eh, Nosotros como Familias Unidas por la Educación y Derechos de las Personas con Discapacidad estamos articulando con las dos CTA, con UTE, con distintos gremios, pero fundamentalmente con las dos CTA y UTE, en discapacidad. Y vamos a marchar, no sabemos todavía si el 1 de mayo o perdón, si el 25 de mayo o el día anterior, antes del Te Deum, en que el presidente celebrará eh, la fecha patria. Bueno, Sí, él consideramos que celebrará, vamos a pero estar. seguramente los obispos le van a hacer escuchar su palabra de Claro, y preocupación y nosotros en la desconformidad, calle ¿no? estamos evaluando si ese mismo día o el día anterior hacerle sentir la multitudinaria presencia de las centrales y las organizaciones del colectivo de discapacidad movilizándonos. Sabemos que otros colectivos con los cuales estuvimos reunidos ayer, en la calle, en la actividad, el foro, estarían previendo algo también antes del 25 de mayo. Todavía no tenemos esa fecha puesta, ¿sí? Pero por lo pronto aprovecho tu audiencia para invitarlos a que, bueno, en la movilización que haremos desde las dos centrales, el UTE, que es la Unión de Trabajadores de la Educación, la gente de Educación Especial, nosotros, bueno, y distintos espacios como SUTEBA, marcharemos porque luchamos por la educación y por el acceso a todos los derechos que nos están quitando. Marcela, bueno, nos acercamos al final. Te queremos agradecer una vez más. Siempre es muy vibrante y actualizada tu palabra. Y tenernos al tanto, por favor, de la agenda de estas movilizaciones para poder presentarlo desde acá de la radio y para poder participar concretamente nosotros también. Quiero decir simplemente algo Por que favor, lo sí. dijimos ayer por megáfono durante la jornada, que fue extenuante por lo vibrante y emotiva que es. Nosotros particularmente la sentimos muy, muy, muy emotiva. Sí, sí. Pero queremos decir que nosotros denunciamos al gobierno nacional por el incumplimiento de la ley de emergencia, por esta burla que están queriendo hacer con la reforma, el proyecto de reforma que están pretendiendo impulsar ahora, y denunciamos también al gobierno de la ciudad por el ajuste en educación general y en particular ajuste y cierre y persecución y estigmatización de la discapacidad, la educación especial. Queremos decir que hay 20.000 alumnos del escalafón B y C. El escalafón B y C dentro de los discapacitados es el escalafón de los neurodivergentes, que entre múltiples discapacidades son neurodivergentes. Estos 20.000 alumnos de los escalafones, y digo rápido, hay 211 chicos en atención temprana, 209 en inicial, 2.600 en primaria, 1.700 en integral y 16.000 en la llamada falsa inclusión en escuelas comunes.
con apoyo, con distintos apoyos en escuelas comunes. Y en esas escuelas comunes que no están adaptadas, que no tienen docentes preparados, formados en educación especial, a los que ellos sacan desvisten al santo, a un santo para vestir a otro. Bueno, le sacan los equipos interdisciplinarios a las escuelas especiales, a las que, vuelvo a decir, persiguen y estigmatizan, y esos equipos interdisciplinarios que son esenciales para el tratamiento de una persona con discapacidad, un niño que se brota, un adolescente que tiene determinadas problemáticas. Bueno, se los quitan a ellos y también a las personas mayores, por supuesto, y los hacen rotativos en el distrito en los distintos distritos escolares, porque además reducen la planta de profesionales de esos equipos interdisciplinarios. Entonces, suponen que haciéndolos rotar en distintas escuelas comunes de un distrito, van a suplir la atención permanente que un niño, niña o joven, adolescente, tiene necesidad de recibir en esa escuela. Es un como si, digamos, no es una falsa integración. Seguimos insistiendo. El proyecto de ley que presentan ahora, pomposamente y burlonamente, hace referencia a la estafa de la discapacidad y pretende que una persona ciega de nacimiento o ciega por un accidente, por cualquier tipo de lesión o enfermedad, tenga cada 3 meses que pasar por el calvario de buscar los turnos, presentar los turnos, los estudios médicos, para que le reiteren el CUD, el certificado de discapacidad que le permite acceder a la prestación. Y con el ciego digo todos, la persona Down, la persona que nace con esa condición, no va a revertir ni en 3 meses ni en 100 años. Realmente aberrante. A las familias les ponen esa carga. Quiero que quede claro, si le podemos transmitir a tu audiencia, a la audiencia de ustedes, este concepto, que se están burlando de las personas con discapacidad y sobre las personas con discapacidad están pretendiendo llevar adelante esta política económica de ajuste que le impone el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, coincidimos plenamente, Marcela, y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por reforzar las medidas de lucha y de esclarecimiento que ustedes están haciendo tan bien. Así que bueno, nos despedimos y te agradecemos, nos sentimos orgullosos de que seas amiga de esta radio y bueno, seguimos adelante.